Hola hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén disfrutando de esta narración llamada El Mártir de las Catacumbas. El Mártir de las Catacumbas narra un episodio de ficción, pero basado en hechos reales, en la época en la que los cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano bajo el emperador Decio. El Mártir de las Catacumbas siempre se ha tomado como una narración anónima, de autor anónimo, pero en realidad todo parece indicar que fue escrita por un hombre llamado James de Mille. Este hombre escribió esta narración bajo el seudónimo de un cristiano anónimo. Parece que fue escrita en el año de 1827. Y bueno, para mí ha sido un placer narrar esta historia y espero que nos ayude a tomar conciencia, aunque es una obra de ficción, de lo que es el cristianismo. La cristiandad moderna parece como, obviamente sin generalizar, parece como si viviera en una burbuja de comodidad, de seguridad, de sanidad. Y al final es lo que la mayoría de los cristianos desea. Que el Señor nos ayude y que el Señor cuando vuelva nos encuentre fieles. Te dejo con el segundo capítulo de El Mártir de las Catacumbas. Dios te bendiga. Amén. El Mártir de las Catacumbas. Autor anónimo. Capítulo 2. El campamento pretoriano. Marcelo había nacido en Gades y se había criado bajo la férrea disciplina del ejército romano. Había estado en destacamentos en África, en Siria y Bretaña, y en todas partes se había distinguido no solamente por su valor en el campo de batalla, sino también por su sagaz habilidad administrativa, y por esa razón se había hecho merecedor de honores y ascensos. A su llegada a Roma, donde había venido portando importantes mensajes, había agradado al emperador de tal manera que le había destinado a un puesto honorable entre los pretorianos. Lúculo, por el contrario, jamás había salido de las fronteras de Italia, apenas quizás de la ciudad. Pertenecía a una de las más antiguas y nobles familias romanas y era naturalmente heredero de abundantes riquezas, con la correspondiente influencia que éstas acompañan. Había sido cautivado por el osado y franco carácter de Marcelo, así que los dos jóvenes se habían convertido en firmes amigos. El conocimiento minucioso que de la capital poseía Lúculo le deparaba la facilidad de servir a su amigo. El campamento pretoriano estaba situado junto a la muralla de la ciudad, a la cual se hallaba unido por otra muralla que lo circundaba. Los soldados vivían en cuartos a modo de celdas perforadas en la misma pared. Era un cuerpo integrado por numerosos hombres cuidadosamente seleccionados, y su posición en la capital les concedió tal poder e influencia que por muchas edades mantuvieron el control del gobierno de la capital. Un puesto de mando entre los pretorianos significaba un camino seguro hacia la fortuna, y Marcelo reunía todas las condiciones para que se le augurara un futuro pletórico de perspectivas y todos los honores que el favor del emperador podría traerle. En la mañana del día siguiente, Lúculo ingresó a su cuarto y después de haber cambiado los saludos usuales y de confianza, empezó a hablarle respecto a la lucha que había presenciado. Marcelo dijo, «Tales escenas no son de las que en verdad me agradan. Son actos de pura cobardía. A cualquiera le puede complacer ver a dos hombres bien entrenados trabarse en una lucha pareja, una lucha limpia, pero aquellas carnicerías que se ven en el Coliseo son detestables. ¿Por qué había de matarse a Máser? Él era uno de los hombres más valientes y yo tributo todo mi homenaje a su valentía inimitable. Y además, ¿por qué se habría de arrojar a las fieras salvajes, a aquellos ancianos y a esas niñas? Es que esos eran cristianos y la ley es sagrada e inquebrantable. Esa es la respuesta de siempre. ¿Qué delito han cometido los cristianos? Yo me he encontrado con ellos por todas partes del imperio, pero jamás los he visto entregados ni comprometidos siquiera en perturbaciones o cosas semejantes. Ellos son lo peor de la humanidad, dijo Lúculo. Esa es la acusación, pero ¿qué pruebas hay de eso? ¿Pruebas? ¿Qué necesidad tenemos de pruebas? Si se sabe hasta la saciedad lo que son y lo que hacen. Conspiran en secreto contra las leyes y las religiones de nuestro estado. Y tanta es la magnitud de su odio contra las instituciones que ellos prefieren morir antes que ofrecer sacrificio.
No reconocen rey ni monarca alguno en la tierra, sino que aquel judío crucificado que ellos insisten en que vive actualmente, ellos dicen que Él es el único y soberano rey de todo. Y tanta es su maldad hacia nosotros que llegan a afirmar que vamos a ser torturados toda nuestra vida futura en los infiernos. Todo eso puede ser verdad. De eso no entiendo nada. Respecto a ellos, yo no conozco nada. Mira, la ciudad la tenemos atestada de ellos, el imperio ha sido invadido. Y ten presente esto que te digo. La declinación de nuestro amado imperio, que vemos y lamentamos por todas partes, el que se haya difundido la debilidad y la insubordinación, las contracciones de nuestras fronteras, todo esto aumenta conforme aumentan los cristianos. Dime tú, ¿a quién más se deben todos estos males, sino solo a ellos? Entiendo lo que dices, pero dime, ¿cómo es que ellos han llegado a originar todo esto? Por medio de sus enseñanzas y sus prácticas detestables. Ellos enseñan que el pelear es malo, que los soldados son los más viles de los hombres, que nuestra gloriosa religión bajo la cual hemos prosperado es una maldición, y que nuestros dioses inmortales no son sino demonios malditos. Según sus doctrinas, ellos tienen como objetivo derribar nuestra moralidad. En sus prácticas privadas, ellos realizan los más tenebrosos e inmundos de los crímenes. Ellos siempre mantienen entre sí el más impenetrable secreto, pero a veces hemos llegado a escuchar sus perniciosos discursos y sus impúdicos cantos. Bueno, si en verdad todo eso es así, es algo sumamente grave y merecen el castigo más severo. Pero, de acuerdo con tu propia declaración, ellos mantienen el secreto entre ellos, y por consiguiente se sabe muy poco de ellos. Dime, aquellos hombres que sufrieron el martirio ayer, ¿tenían apariencia de todo esto? ¿Aquel anciano tenía algo que demostrara que había pasado su vida entre escenas de vicios? ¿Eran acaso impúdicos los cantos que elevaron esas bellísimas muchachas mientras esperaban ser devoradas por los animales, por las bestias? Al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. Marcelo estaba cantando en voz baja y suave las palabras que él había oído. Te confieso, amigo, que yo, en el fondo de mi alma, lamenté la suerte de ellos. Y la verdad, yo habría llorado si no hubiese sido un soldado romano. Detente un momento y reflexiona. Tú me dices cosas al respecto de los cristianos, y al mismo tiempo confiesas que solamente las sabes de oídos, de labios de aquellos que también ignoran lo que dicen. No te atreves a afirmar que son infames y viles, el desecho de la tierra. Yo, personalmente, los contemplo cuando afrontan la muerte, que es la que prueba las cualidades más elevadas de nuestras almas. Ellos le hacen frente con toda nobleza, al extremo de morir alegremente. Roma, en toda su historia, no puede exhibir un solo ejemplo, una sola escena de mayor devoción que la que presenciamos ayer. Tú dices que ellos detestan a los soldados, pero son en sobremanera valientes. Me dices que son traidores, sin embargo, ellos no resisten a la ley. Haces declaraciones de que ellos son impuros. Sin embargo, si se puede decir que exista pureza en toda la tierra, esa corresponde a las bellísimas doncellas que murieron ayer. Lúculo respondió: Te entusiasmas excesivamente por aquellos parias. No me entusiasmo, Lúculo. Yo solo deseo saber la verdad. Toda mi vida he oído estas referencias, pero ante lo que vi ayer, y tú estabas conmigo, por primera vez, no sé, he llegado a sospechar de la veracidad de las afirmaciones. Y ahora te pregunto a ti con todo mi afán y descubro que tu conocimiento no se funda en nada. Y hoy, yo bien recuerdo que estos cristianos por todo el mundo son personas pacíficas. Son personas honradas a toda prueba. Jamás toman parte en levantamientos o en perturbaciones. Y estoy convencido de que ninguno de estos crímenes que se les imputan podría probarse que fueron ellos. ¿Por qué entonces se les mata? Lúculo contestó: Sin embargo, el emperador debe tener buenas razones para haberlo dispuesto así. Bien puede él haber sido instigado por consejeros ignorantes o maliciosos. Tengo entendido que esta es una resolución tomada por él mismo. El número de los que han sido entregados a la muerte de esta manera y por el mismo motivo es enorme. Oh, sí, son millares.
Quedan muchos más, pero es que no se les puede capturar. Y precisamente eso me recuerda la razón de mi presencia acá. Te traigo la comisión imperial. Lúculo extrajo de los dobleces de su capa militar un rollo de pergamino y luego se lo entregó a Marcelo. Este último examinó con avidez su contenido. Se le ascendía a un grado mayor, al mismo tiempo que se le comisionaba para buscar, perseguir y detener a los cristianos en donde fuera que se hallasen ocultos. Y la misiva hacía mención particular de las catacumbas. Marcelo leyó con el ceño fruncido y luego puso el rollo a un lado. No pareces estar muy contento. Te confieso que la tarea es desagradable. Soy un soldado y no me gusta eso de andar a la caza de viejos débiles y niños para traerlos a los verdugos. Sin embargo, como soldado, pues, debo obedecer. Dime algo acerca de esas catacumbas. ¿Las catacumbas? Es un distrito subterráneo que hay debajo de la ciudad. Sus límites nadie los conoce. Los cristianos huyen a las catacumbas cada vez que se hallan en peligro. También están ya habituados a enterrar a sus muertos ahí. Una vez que logran penetrar allí, se pueden considerar fuera del alcance de los poderes del Estado. ¿Quién hizo las catacumbas? Nadie lo sabe con exactitud. El hecho es que han existido allí por muchos siglos. Yo creo que fueron excavados con el objeto de extraer arena para las edificaciones. Lo supongo porque en la actualidad todo nuestro cemento proviene de allí, y podrás ver innumerables obreros trayendo el cemento a la ciudad por todos los caminos. En la actualidad tienen que ir a una gran distancia porque con el transcurso de los años han excavado tan debajo de la ciudad que ya prácticamente la han dejado sin fundamento. ¿Existe alguna entrada regular? Marcelo, hay entradas innumerables. Precisamente esa es la dificultad. Si hubiera solamente unas pocas, entonces podríamos capturar a los fugitivos. Pero como hay muchas, entonces no podemos distinguir de qué dirección hemos de avanzar contra ellos. Dime, ¿hay algún distrito del cual se sospecha? Sí, siguiendo por la vía Apía, como a 2 millas, cerca de la tumba de Cecilia Metela, la gran torre redonda que conoces. Allí se han encontrado muchos cadáveres. Hay conjeturas que esos son cuerpos de los cristianos que han sido rescatados del anfiteatro y llevados allá para darles sepultura. Lo que ocurre es que al acercarse a los guardias, los cristianos dejan los cadáveres y huyen. Pero como quiera que sea, eso no ayuda en nada, porque después que uno penetra las catacumbas, uno no puede considerar que está más cerca del objetivo que antes. No hay ser humano que pueda penetrar aquel laberinto sin el auxilio de aquellos que viven allí mismo. ¿Y quiénes son los que viven allí? Pues los excavadores que aún se dedican a cavar la tierra en busca de arena para las construcciones. Casi todos ellos son cristianos, y siempre están ocupados en cavar tumbas para los cristianos que mueren. Esos hombres han vivido allí toda su vida, y no solamente puede decirse que están familiarizados con aquellos pasajes, sino pareciera que tienen una especie de instinto que los guía. Has entrado algunas veces a las catacumbas, ¿verdad? Una vez, hace mucho tiempo, cuando un excavador me acompañó, pero solo permanecí allí un corto tiempo. La verdad me dio la impresión de ser el lugar más terrible que hay en el mundo. Marcelo dijo, yo he oído hablar de las catacumbas, pero en realidad no sabía nada respecto a ellas. Es extraño que sean tan poco conocidas. ¿No podrían esos excavadores comprometerse a guiar a los guardias por todo ese laberinto? No, ellos no entregarían a los cristianos. Pero sí se ha intentado hacerlo, ¿verdad? Oh, sí. Algunos obedecen y guían a los oficiales de la justicia a través de la red de pasajes, hasta que llega un momento en que casi pierden el sentido. En esos momentos las antorchas casi se extinguen, y ellos comienzan a entrar como en pánico. Así que, pues, piden regresar. Entonces el excavador expresa que los cristianos deben haber huido, y así regresa al oficial al punto donde entró. Y ninguno tiene la suficiente resolución de seguir hasta llegar a encontrar a los cristianos. Si insisten en continuar la búsqueda, los excavadores les guían hasta cuando quieran, pero lo hacen por incontables pasajes que interceptan algunos distritos particulares. ¿Y no se ha encontrado uno solo que entregue a los fugitivos? Sí, algunas veces, pero ¿de qué sirve? A la primera señal de alarma, todos los cristianos desaparecen por los conductos laterales que, como te has de imaginar, se abren por todas partes. Mis perspectivas de éxito parecen muy pocas.
Podrán ser muy pocas, pero mucha esperanza se tiene depositada en tu osadía y sagacidad. Mira, si llegas a tener éxito en esta empresa que se te encomienda, tenlo por seguro, habrás asegurado tu fortuna. Y ahora, buena suerte. Te he dicho todo lo que yo conozco. No tendrás dificultad en aprender mucho más de cualquiera de los excavadores. Eso decía Lúculo al mismo tiempo que se marchaba. Marcelo hundió su rostro entre las manos y se sumergió en profundos pensamientos. Sin embargo, en medio de su meditación le perseguía, como envolviéndole, la letra que era cada vez más penetrante de aquella gloriosa melodía que evidenciaba el triunfo sobre la muerte. Al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Fin del capítulo 2.